Es interesante cómo al Vaticano II reemergen con líneas distintas, sin que sean entrelazadas entre sí, pero que se unen cuando salen al pelo del agua, la iglesia particular o local, el obispo y el diácono. Se pide el diaconado porque hay necesidad en las iglesias, sobre todo, decía antes, de misión. Pero está claro que cuando reemerge el diaconado, ¿a qué se vincula? Claramente a una iglesia local. El contexto donde se entiende el diaconado es la iglesia local. Y aquí hay un problema grande. ¿Por qué? Sabéis que después del concilio hubo un tiempo de no sé cómo llamarla, terremoto, con toda la discusión en torno a la eclesiología del pueblo de Dios. Y la eclesiología también eucarística, de manera que la iglesia está donde se celebra la Eucaristía. Y la identificación entre iglesia local e iglesia eucarística. Y así hubo una reacción fuerte, ¿no? Desde el 85, desde el sínodo a los 20, el sínodo extraordinario a los 20 años del concilio, que verificaba la recepción del concilio y que ha introducido la eclesiología de comunión, que buscaba una categoría sintética, una única categoría, para explicar la iglesia. Y claro, en este sentido, la declinación fue de una iglesia universal y una centralización de la iglesia en la curia romana, de manera que un obispo era fenomenal, lo ordenaban de joven en una iglesia pequeña, y si no tenía el gusto y la suerte de ser príncipe, eso hay que decirlo, pasaba a una iglesia media, después a una iglesia grande, y terminaba su carrera sin iglesia, porque estaba en Roma, en la curia romana, a ser un prefecto de una congregación. ¿Por qué? Porque las iglesias particulares o iglesias locales no tenían relevancia. Y así está claro que si las iglesias retoman la configuración de la diócesis únicamente administrativa, todas tienen la misma configuración y no maduran una idea grande de ministerio y de ministerios en una iglesia. Yo no soy partidario de un reconocimiento o una institución de otros ministerios. Están suficientes los que están. Soy partidario que cada iglesia haga discernimiento y reconozca todos los ministerios que sean necesarios a su iglesia. El obispo, con sus consejos, hagan discernimiento. Pero está claro que en una iglesia local no puede faltar
el ministerio de los diáconos, que es la representación más evidente del ministerio. Y digo, más que los curas. ¿Por qué? Porque en la recuperación de esta idea de la Iglesia como comunión de iglesias, está claro que el ministerio de los curas siempre será como en antiguo, alrededor del obispo como consejo. Ahora está el consejo presbiteral, pero en algunas diócesis el consejo presbiteral recoge casi todos los curas. Y así, trabajar con el presbiterio es verdaderamente tener un principio de discernimiento, un sujeto que hace discernimiento. Y también hay el consejo pastoral diocesano que tendría que ser un sujeto de gran relevancia por el discernimiento en una iglesia local. Estoy ya hablando un poco anticipando la sinodalidad. Pero no, en esta perspectiva está claro que una iglesia tiene que hacer discernimiento sobre los ministerios y sobre el perfil del ministerio diaconal en su iglesia. Si no existe un perfil universal del cura, aún menos existe un perfil universal del diácono. El diácono está insertado en su iglesia, en una relación extraordinaria con el obispo. Y los que más sufren en una iglesia son los diáconos cuando cambia el obispo. Más que los curas. Porque los curas tienen su parroquia donde son emperadores, papas, y es otra cosa que impide la formación de una conciencia y de una relevancia de la iglesia local. La iglesia local es un cuerpo vivo que traduce una manera original de vivir el Evangelio, de vivir la vida cristiana. La que llamamos espiritualidad diocesana. En Italia hubo una discusión entre la idea que la espiritualidad diocesana es la espiritualidad del cura diocesano respecto a las espiritualidades dominica, franciscana, agustina y así. Y en una discusión lo decía, pero esto no tiene sentido. Es que el sujeto es la iglesia. Y una iglesia local que tiene una cartuja como esta, ¿no? Tiene una memoria de algo en la historia, y después me dicen que hay agustinos y así. Santander tiene su perfil, que no es Toledo, que no es Málaga, que no es Valencia, que no es Cáceres. Codia Cáceres. Que no es un gel con el copríncipe. Cuando encuentras el presidente de Francia, ¿cómo haces? Que no cree en nada. Que no cree en nada. Bien, o sea, hay una distinción. Antes, por broma, el ministerio del perro San Bernardo. Y así, no es broma que cada iglesia tiene su perfil, porque tiene su historia, tiene una situación contextual,
a nivel social, a nivel cultural y a nivel eclesial. Y el nivel eclesial que performa el nivel social y el nivel cultural sí es capaz de vivir el Evangelio. ¿Por qué? Porque es un pueblo de Dios que es sujeto. Y es sujeto a razón que tiene un principio de unidad que se llama visible, que se llama obispo. Y alrededor del obispo está el presbiterio. Y con el obispo colaborando directamente están los diáconos y todos los ministerios, claro. Pero dentro de esta visión, el diaconado es la cara más evidente del ministerio. Así, una configuración del diaconado como tan subordinado y tan identificado con el presbiterado no tiene sentido. En esta semana, explicando al curso de eclesiología, decía el buen Roberto Bellarmino, que aplicaba la idea de la meditación sobre las dos banderas a la eclesiología. Y decía que militando por Cristo, bajo el Papa, tenemos que ser un ejército bien compaginado, donde todos hacen lo que está obligado para todos para vencer la guerra en contra del enemigo, el diablo, y de los herejes. Está claro que así está todo, está el Cristo comandante en capo. Después está el comandante visible, que es el Papa, y después hay los obispos que comandan una cohorte, y después hay los párrocos que comandan, son como centuriones, y después, y así, tan. No es esta la iglesia que vivimos. Bien que hubo un montón de santos, ¿no? Fue una iglesia fecunda, pero no es la iglesia para hoy. Tenemos que ser, y hay que aceptar, me escuchen por favor, hay que aceptar que somos una minoría. También en la España católica, que fue católica. Y ahora hay la reivindicación, no sé cuándo en Córdoba o en Andalucía van a reivindicar la catedral. 50 y 50 en muchos lugares, me parece, ¿verdad? Y así, no, está claro, pero bien que se fuese el 80%, somos una minoría. ¿Por qué? Porque no hay el confín, ¿cómo se llama? El confín, el límite, la frontera. No hay fronteras hoy. Aquí se puede poner un musulmán, un hindú, que llega con la próxima generación la misma dignidad, el mismo derecho, los mismos derechos. Y así está claro que la iglesia es una iglesia pueblo que camina hacia el reino aquí como una minoría, capaz de testimonio fuerte. El testimonio fuerte está
en la capacidad de vivir el Evangelio en una forma de servicio compartido donde los diáconos son necesarios. Hay que recuperar la dimensión de la iglesia particular, de la iglesia local. En la iglesia local se viven las relaciones, porque la iglesia local es una iglesia de relación. Pueblo de Dios con el obispo, el presbiterio y después todos los ministerios. Donde las relaciones son la garantía de la vida de la iglesia y de un servicio competente de la iglesia en la iglesia. Y en este sentido hay que subrayar la necesidad de cada relación y la necesidad de cada ministerio cuando el discernimiento individúa las necesidades a que aplicarse. Hay una necesidad que es la Eucaristía. En coche esta mañana hablando con el Florentino, la distinción, no, si deseamos misa o si deseamos Eucaristía. Si deseamos misa, hacemos misas y así tenemos que multiplicar los curas. Si deseamos Eucaristía, deseamos también comunidad. En la comunidad donde madura la vocación, donde maduran los ministerios, donde florecen los carismas y así. En una iglesia local, que caminando junta es el obispo con su pueblo en este camino. Florecen ministerios, carismas y vocación. Y dentro de esto, claro, el ministerio del diaconado. ¿Cómo tiene que ser el diaconado? Entonces, se pongan frente al espejo, no, se pongan la pregunta, ¿qué diácono soy yo? ¿Cómo se hace el examen de conciencia, no? Soy un diácono que vive la iglesia. ¿Y qué conozco de la iglesia? ¿Qué conozco de mi iglesia? ¿O conozco únicamente mi parroquia? Y soy el escudero del párroco. Que ninguno haga el escudero del párroco, por favor. Porque esto no compete al diácono. Ni compete a ninguno, porque al párroco compete lo suyo. En una corresponsabilidad compartida. Y diferenciada, claro. El párroco es el párroco, pero el obispo dice, seré yo el representante legal de todas las instituciones y no el párroco. Mira, cambiaría un montón de cosas. Sí. Lo tienen así, con sus límites, es claro, pero lo que es, no aceptáis, por favor, de ser siervos esclavos. El diácono no es esclavo, el diácono es diácono, servidor de los hermanos, servidor de una iglesia, en un camino de iglesia. Que no es hacer una revolución, a precio rebajado,
no, sino ser fiel a lo que la Sagrada Escritura y la tradición nos dice de los diáconos, que no son simplemente monaguillos. Muchas veces los diáconos son únicamente monaguillos y muchas veces desean ser únicamente monaguillos. Esto es para hacer el perfil frente al espejo. Frente al espejo. De manera que la Iglesia pueda recibir el máximo de vuestro servicio que es necesario. Es necesario el servicio diaconal, que es al cuerpo de la Iglesia, que sufre, que tiene heridas, enfermedades, y tiene que alguien se ponga a mirarlas, a recogerlas y a curarlas. Gracias. Muchas gracias, don Dario. Queda como un cuarto de hora o así, quizás para hacer alguna pregunta. Sí, a la una, pero como vamos retrasados podemos empezar aquí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, todavía podemos dejar, vamos a poner un cuarto de hora, 10 minutos, por lo menos si alguien quiere que le haya suscitado esta segunda intervención de don Dario, que se haya quedado también de antes, pues podemos hacer ahora. Hay varias manos alzadas, 3, 4, allí atrás también hay otra, que seguramente no dará tiempo a todas, pero las que dé tiempo, y cuando llegue el momento cortamos y vamos. Ha hablado de la diócesis como administración del obispo y también como iglesia local a la que tiene que atender el diácono. ¿Qué diferencia de definición habría entre esa iglesia local y esa diócesis solamente administrativa? La diócesis es, según el derecho del 1917, un territorio en la Iglesia Universal, exactamente como lugar de administración de la gran diócesis que es la Iglesia bajo el Papa. Y hace del obispo el funcionario del Papa. De manera que el concilio dice que el obispo no es el vicario del Papa, sino el vicario de Cristo. En su iglesia particular o local, es lo mismo, todavía hay que entenderse. Yo creo que sea mejor utilizar local, de manera que se diga no solo el lugar, sino la cultura, sino la historia, el perfil de una iglesia. Y en este sentido, iglesia está en el Código de Derecho Canónico, y que retoma Christus Dominus 11, la diócesis es, en razón del obispo pensado según el Vaticano II, la portio populi Dei, porción del pueblo de Dios, o, si prefieras, el pueblo de Dios confiado al obispo, como es su principio de unidad, rodeado de su presbiterio, con la ayuda de su presbiterio. De manera que, aquí está la diferencia, que no puede ser administrativa, convocado, unido por él, el obispo, en el Espíritu Santo, mediante el Evangelio y la Eucaristía, sea verdaderamente una iglesia particular en la cual existe y actúa la Iglesia de Cristo, una santa, católica y apostólica.
ser así significa cambiar totalmente. Mirad, subrayar la Iglesia universal significa, así se hizo, poner una unidad fuerte entre el obispo de Roma y todos los obispos, con la colegialidad afectiva, de manera que no, todos decían lo mismo. Y se ha traducido la vida de una iglesia con aplicar este año el documento del Papa, el año que viene el documento del Papa, el nuevo documento del Papa, el año que viene el año de la fe o el año del sacerdocio, ¿no? Así, ¿no? Pasando de año en año de consentimiento en consentimiento y con una idea de hacer todos iguales y así todos los obispos eran iguales. Pero, ¿por qué tú has escogido a esta mujer? ¿Era la más bella? ¿Era la más inteligente? Era la tuya. Es claro. Y tú dices todo esto, y él dice de ella, no, todas estas cosas. Hay que poner, si hablamos de algo de esponsal en la iglesia, de poner un obispo para una iglesia que tiene que buscar su obispo. Es interesante que en uno de los grupos, los grupos de estudio del sínodo hay la elección de los obispos. Porque se puede hacer, no sé cómo se diga en español, en italiano se dice la cordata. Pom, 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 pom. Sí, la sucesión el que está arriba no escoge todos sus amigos. Pum, 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 pum. La iglesia local tiene una fuerza increíble, pero tiene que ser iglesia. Y en una relación asimétrica con la Iglesia Universal, el riesgo es que sean todas iguales. Un contenedor donde se pone, mira, otra cosa. Hacen un montón de obispos titulares, que no sirven, porque van a hacer una función detrás de una mesa. No sirve ser obispo. Pero, si hoy cambian, ahora parece que se hacen los nombramientos de los auxiliares de Roma. Porque todos los de antes están puestos en otras diócesis o iglesias locales. Y si un nombramiento era de un tonto, porque tenía como amigo el prefecto, que lo hace, lo escoge. Después, pero a mí esto no me gusta ahora, no sé por qué no hace bien su trabajo. Papa, por favor, quítalo. ¿Dónde lo pone? En una diócesis. ¿Por qué un pueblo de Dios tiene que sufrir? La iglesia penitenciaria. Por eso, está claro, después, según un mando de este, hay que defender la función, ¿cómo se hace profecía en una iglesia local? Pienso, mirad, me ha regalado mis alumnos un reloj de la sveglia, como es, despertador, con mi
mi lema professoral, no episcopale, professorale. Dico sempre quello che penso. Pensa sempre lo che dico. Pensando di dire, cercando di pensare quello che dico. Intentando pensarlo. Intentando pensarlo. Yo veo que hay muchas manos levantadas, pero ya es la hora, entonces lo que vamos a hacer ya ir a